Y si hoy fuera tu último día, ¿estarías salvo? Prepara tu alma, porque hoy Dios va a hablar contigo. Si este mensaje te toca, dale like, suscríbete y escribe un comentario con "Quiero ser salvo". Tu interacción ayuda a que esta palabra de Biblia, fe y esperanza alcance a más personas. Esto no es religión, esto es vida o muerte eterna. Vamos a recorrer toda la Escritura, del Edén al Apocalipsis, para entender qué dice realmente Dios sobre la salvación, la promesa anunciada, la sangre que rescata, el velo que se abre, el sepulcro vacío y el llamado que no admite mañana. Verás cómo en Jesús se cumplen las promesas de Dios, cómo el amor de Dios confronta y salva, y cómo el Espíritu Santo enciende la oración que transforma la vida real. Nadie se salva por costumbre ni por herencia religiosa, o entras por la puerta que Dios abrió, o sigues fuera. En los próximos minutos entenderás por qué la cruz es suficiente, por qué el camino quedó abierto y por qué la decisión es ahora. Aquí compartimos nuevas palabras de esperanza cada día. Quédate hasta el final y decide con la verdad delante. Imagina el jardín en calma, la cercanía de Dios no como idea, sino como presencia cotidiana. La Biblia describe un mundo donde la fe no era esfuerzo, era oxígeno, y la esperanza no era espera, era certeza, hasta que la desobediencia abrió una grieta y algo se rompió por dentro. Entró la vergüenza, apareció el escondite. Desde entonces, el ser humano busca salvación en todas partes menos en la puerta correcta. Adán y Eva no solo perdieron un lugar, perdieron comunión y descanso del alma. La separación espiritual fue inmediata. Oyeron la voz del Señor y temieron, porque el amor de Dios ya no se sentía cercano. ¿No te pasa que a veces te escondes detrás de excusas como hojas grandes pero frágiles? Ese impulso revela lo mismo que en el Edén. Necesitamos volver y no sabemos cómo. Por eso la Biblia no maquilla la herida, la muestra para que inicie la oración verdadera. El diagnóstico bíblico es claro. El pecado no es un fallo técnico, es rebeldía del corazón. Rompe la paz, distorsiona el deseo y sabotea las promesas de Dios que deberían sostenernos. Por eso nos cansamos rápido, por eso la culpa pesa y el orgullo se disfraza de buenas intenciones. La buena noticia es que el amor de Dios no se encogió cuando caímos, Él salió a buscarnos. Si sientes ese tirón interior, no es casualidad, es Jesús llamando de vuelta a casa. Génesis 3:15 anuncia la primera luz en medio del desastre, la descendencia que aplastará a la serpiente. No es mito, es un compromiso divino que atraviesa toda la Escritura hasta la cruz. La fe de Israel vivió sostenida por esa promesa aun cuando el terreno era áspero. Y tú hoy puedes leerla en la Biblia como quien escucha un juramento pronunciado a tu favor. ¿Te das cuenta de que la esperanza no nace en ti, sino en lo que Dios prometió primero? Aterrízalo a tu vida diaria. La salvación empieza reconociendo que estás lejos y no puedes volver solo. Haz una pausa, apaga el ruido y habla con Dios con palabras sencillas, sin fórmulas. La oración sincera abre caminos donde el orgullo solo construía paredes. Pide al Espíritu Santo que te muestre el autoengaño y te conduzca a la verdad. Cuando la culpa asome, vuelve a la promesa. Dios no miente y su puerta sigue entreabierta. Un ejemplo práctico. Elige hoy una obediencia pequeña pero concreta. Restituye una palabra injusta. Corta un hábito que te aleja de Jesús. Llama a quien debes perdonar. La fe madura no vive de impulsos, vive de decisiones que honran al Señor en lo secreto. Así, la esperanza deja de ser discurso y se vuelve camino transitable. Y el amor de Dios, en vez de concepto, se vuelve descanso real en tu pecho. Si el Edén reveló la herida, el resto de la Biblia revela el plan para cerrarla. Este plan no es religión superficial, es vida o muerte eterna, como un puente firme sobre un abismo. A medida que avanzamos, verás cómo Dios preserva una línea de salvación que culmina en Jesús, y cada paso
te invitará a responder, no con emociones fugaces, sino con fe obediente. La Biblia describe una generación saturada de corrupción y violencia. En ese contexto, Dios le habló a Noé con una advertencia clara: vendría juicio, pero también habría una salida. No fue un mensaje difuso ni simbólico, fue una instrucción concreta que exigía fe. La noticia no solo revelaba la justicia divina, también abría una puerta de esperanza cuando todo alrededor se desmoronaba. Dios ordenó construir un arca con medidas específicas y un diseño definido. Noé obedeció sin ver aún nube que amenazara tormenta. Cada día de trabajo era un acto de confianza silenciosa, sostenido por las promesas de Dios. Esa obediencia no dramatiza ni presume, simplemente cumple. La salvación empieza así, cuando la palabra determina la agenda y la mano se pone a hacer lo que el corazón cree. Llegó el momento de entrar. Noé y su familia se resguardaron como Dios lo mandó, y también los animales, según el orden establecido. Entonces, el Señor cerró la puerta, un detalle decisivo que subraya quién controla el tiempo y el veredicto. Afuera, las aguas ocuparon el mundo que había despreciado la voz del Creador. Adentro, la vida permanecía preservada por pura gracia. El relato es sobrio. Dios juzga con justicia y protege con amor de Dios. Durante días y noches, el arca flotó sin otro timón que la providencia. Cuando las aguas retrocedieron, Noé esperó nuevas señales hasta que la tierra quedó lista para comenzar de nuevo. Al salir, levantó un altar. Ese gesto no compra favores, reconoce al Dios que sostiene y guía. Allí, la historia introduce un pacto y una señal. Dios promete no destruir de la misma manera, y el arco en las nubes lo recuerda a cada generación. El pacto no convierte a Noé en héroe intocable, más bien deja claro que el corazón humano necesita redención profunda. El Espíritu Santo usará este relato para formar en nosotros obediencias duraderas, no impulsos pasajeros. Por eso, la lectura no acaba en la madera del arca, sino en una invitación práctica: vivir bajo la palabra, con oración sincera y decisiones que cierren puertas a la vieja violencia del corazón. ¿Qué hacemos con esto hoy? Revisa tu casa, tus hábitos y tus caminos a la luz de la Biblia. Si sabes que hay fugas, mentiras pequeñas, injusticias toleradas, atajos, ciérralas ahora. La salvación no es un concepto, es entrar en el refugio que Dios señala. Si te cuesta, ora sin adornos. Señor, muéstrame qué debo construir y qué debo cerrar. La esperanza crece cuando la fe se vuelve rutina de obediencia. Jesús habló de los días de Noé para despertar vigilancia, no miedo. No buscaba alimentar curiosidad morbosa, sino mover a una decisión sobria. Viven bien los que confían y obedecen. Ese es el hilo que atraviesa toda la Escritura. Jesús, la Biblia, la fe que obedece, la esperanza que persevera, las promesas de Dios que no fallan. La historia del arca no se queda en el pasado. Cuestiona cómo respondes hoy al Dios que todavía llama. La noche cayó sobre Egipto, con el peso de las plagas aún resonando en la memoria del pueblo, y Moisés reunió a las familias para transmitir instrucciones exactas que venían de Dios y no dejaban lugar a dudas. No era un rito opcional, ni una tradición para el recuerdo, sino una decisión que se tomaba esa misma tarde bajo la presión del tiempo. La Biblia subraya que el rescate no nacería del ingenio humano, sino de la palabra obedecida a tiempo. Había una línea clara entre la casa cubierta y la casa expuesta, y esa línea no la trazaban los méritos, sino la señal que el Señor ordenó. En ese marco se entiende la salvación, gracia ofrecida, recibida por fe, antes de que se oiga el primer grito en la calle. El mandato fue directo. Cada casa debía seleccionar un cordero sin defecto en la fecha señalada y sacrificarlo al atardecer, tal como el Señor lo dijo.
Con su sangre debían pintar los postes y el dintel de la puerta, porque esa marca visible sería la señal delante de Dios la noche del juicio. La carne se comería asada, acompañada de pan sin levadura y hierbas amargas, sin dejar restos para la mañana. Lo que quedara debía quemarse. Todos cenarían ceñidos, con sandalias puestas y bastón en mano, listos para salir cuando se diera la orden. Nada de añadidos mágicos ni folclore, obediencia exacta a la instrucción divina. La sangre sobre la madera no era un amuleto ni un gesto estético, era un acto público de confianza en las promesas de Dios. Dentro de la casa, la familia comía con prisa y en silencio, conscientes de que el verdadero refugio no estaba en la calidad del cordero, sino en la palabra que había mandado aplicarlo. Afuera, Egipto todavía resistía, pero dentro se afirmaba una decisión que separaba vida y muerte. La señal estaba fuera para que todos la vieran, pero nacía de una convicción que se había resuelto en el corazón. Eso enseña la Biblia. La obediencia auténtica se nota por fuera porque primero se rinde por dentro. A medianoche, el juicio recorrió el país sin confusión ni favoritismos, y cada puerta quedó expuesta a la mirada del Señor que había hablado con claridad. Donde Él vio la sangre, pasó de largo tal como prometió, y la casa permaneció en pie bajo el resguardo de la palabra. Donde la señal no estaba, hubo llanto y caída del orgullo, y quedó claro que ni el linaje ni la cultura sustituyen la obediencia. El relato no es espectáculo, es formación de conciencia. Dios juzga con justicia y protege con amor de Dios a quien se acoge a su camino. Así aprende el pueblo que la esperanza no es sensación, es respuesta concreta a lo que Dios dijo. Más adelante, la Biblia conecta este cuadro con el anuncio del Mesías de manera sobria y precisa. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Pinocolo 5:7. No es un juego de símbolos caprichosos, es escritura explicando a escritura sin romper el texto. Lo que aquella noche se pintó con sangre en los marcos, en Jesús se revelará como fundamento de la salvación eterna. El tránsito de la esclavitud a la libertad empieza con una puerta marcada por Dios y culmina en una cruz donde la deuda se paga por completo. Esa es la ruta que sostiene la fe cuando la noche parece interminable. Aplicarlo hoy no requiere inventar nada, sino volver a lo que la Biblia ya ordena para el corazón. Limpia la casa de la levadura que hincha la vida, corta hábitos que te atan y repara lo que has roto. Si te falta fuerza, haz de la oración tu primer acto del día y pídele al Espíritu Santo luz para decidir a favor de Dios cuando nadie te ve. Marca tu puerta con decisiones visibles. Restitución donde mentiste, distancia de lo que te contamina, tiempo real con la palabra. La esperanza crece cuando la convicción se hace costumbre y deja huella en la agenda. La misma prisa santa de aquella noche sigue vigente cuando sabes que el tiempo no te pertenece. Antes de dormir, abre Éxodo 12 y lee sin prisa como quien recibe una instrucción para su propia casa, y pregúntate con honestidad qué marca hoy tu entrada y tus decisiones. Si necesitas guía, vuelve a la oración sencilla y pide ser enseñado, porque Dios no confunde a quien desea obedecer. Que tu familia note cambios concretos y no solo buenas intenciones. La señal se puso por fuera, pero comenzó en un corazón rendido. Y cuando la duda quiera relativizarlo todo, recuerda que no dependes de tu ánimo, sino de aquel que prometió y cumple. Esa es la base firme de la esperanza, el sello del amor de Dios y el camino estable de la salvación. Para profundizar el hilo que abre acceso a Dios, en el canal tienes El Velo Roto, y para entender el destino final del juicio, el juicio del gran trono blanco,
Ambos amplifican lo que aquí has visto sin salir del texto. Si esta palabra te movió, deja en los comentarios: quiero obedecer la palabra, porque esa confesión pública también educa el corazón. Y si conoces a alguien que vive a las puertas de decisiones serias, comparte este episodio para que la señal llegue a tiempo. El Dios que pasó de largo frente a la sangre sigue siendo fiel para guardar a quien cree. Y lo que aquella noche aseguró una salida, hoy en Jesús asegura vida para siempre. Siglos después del Éxodo, Dios levantó profetas para hablarle a un pueblo disperso entre idolatrías y cansancio. Su tarea no fue entretener, sino llamar al arrepentimiento y sostener la esperanza con la Biblia abierta. Anunciaron el juicio cuando la injusticia era norma y recordaron las promesas de Dios cuando todo parecía perdido. No vieron la plenitud de lo prometido, pero sirvieron a futuras generaciones con fidelidad. Su mensaje sostiene la fe. Dios no abandona su plan de salvación. Isaías señaló señales concretas: Dios con nosotros, luz que rompe la oscuridad y gobierno justo y eterno. Mostró al siervo que llevaría culpas y traería paz verdadera sin violencia ni atajos humanos. El texto no exagera. Presenta sufrimiento vicario, perdón y restauración para un pueblo herido. Más tarde, el Nuevo Testamento citará estos pasajes para mostrar su cumplimiento en Jesús. Aquí se entiende el amor de Dios, santo, justo y dispuesto a rescatar. Jeremías habló de un nuevo pacto en el que la ley no quedaría afuera, sino escrita en el corazón. No se trata de rito vacío, sino de perdón real y relación directa con el Señor. La conciencia limpia habilita la oración sincera y la obediencia estable. No es optimismo psicológico, es la obra de Dios prometida para un pueblo quebrado. Así se prepara el terreno para la acción del Espíritu Santo en la vida diaria. Daniel sostuvo la fe en medio de reinos que iban y venían con apariencia de invencibles. Anunció que el Altísimo establecería un reino que no sería destruido ni entregado a otro pueblo. Habló del ungido y de tiempos de purificación que apuntan a una restauración mayor. Su fidelidad en la prueba muestra cómo se vive cuando la vista no ayuda. La Biblia enseña que la historia está en manos de Dios, no del imperio de turno. Otros profetas dieron coordenadas que el tiempo confirmaría sin forzar el texto. Miqueas señaló Belén cuando nadie miraba ese rincón pequeño en el mapa. Zacarías dibujó al rey humilde que entra en Jerusalén y al traspasado hacia quien mirarán. Malaquías anunció al mensajero que prepararía el camino del Señor. Todos apuntaron a la misma dirección sin perder la sobriedad de la Escritura. ¿Qué hacemos con esto hoy, sin religiosidad de superficie ni misticismo difuso? Leemos a los profetas para conocer el carácter de Dios y ver el pecado como Dios lo ve. Oramos pidiendo luz para responder con pasos concretos y no con emociones fugaces. Volvemos a las promesas de Dios cuando flaquea el ánimo y elegimos obediencia diaria. La esperanza madura cuando la fe escucha y hace, aun cuando no ve todo. Ellos sirvieron a personas que aún no habían nacido y mantuvieron encendida la antorcha. Nos toca recibir esa luz con gratitud y vivir de manera que el mensaje avance. Si has descuidado esta parte de la Biblia, empieza por Isaías 53, Jeremías 31 y Daniel 7. Pide al Espíritu Santo que te guíe y convierte lo aprendido en decisiones verificables. Así la salvación deja de ser teoría y se vuelve estilo de vida bajo el amor de Dios. Belén estaba llena por el censo cuando, en la sencillez de un pesebre, comenzó en público el plan de salvación anunciado desde el Edén. La Biblia narra que José y María llegaron en obediencia al decreto y allí nació el Hijo prometido. Los pastores recibieron la señal de parte de Dios y comprobaron lo que el mensajero había dicho. No hubo espectáculo, hubo cumplimiento fiel en la hora exacta que el cielo había marcado.
En ese nacimiento silencioso empezó a palpitar una esperanza que no depende del ruido del mundo. Los profetas no se equivocaron cuando hablaron del lugar y de la identidad del niño. Miqueas apuntó a Belén como cuna del gobernante que saldría para Israel con origen eterno. Isaías anunció Dios con nosotros y un gobierno justo que no tendría fin sin forzar símbolos ajenos. Los evangelios confirman genealogías y tiempos, mostrando la continuidad de las promesas de Dios. Todo esto se sostiene en escritura abierta, sin adornos que la Biblia no autoriza. El niño no vino a improvisar un ministerio, vino con un propósito definido por el Padre. Jesús dirá más tarde que el Hijo del Hombre vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, uniendo anuncio y destino. El pesebre y la cruz no son escenas separadas, son la misma ruta en momentos distintos. La fe entiende que la misión no se inventa en el camino, se obedece tal cual Dios la revela. El amor de Dios se ve en que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. La justicia de Dios no fue cancelada por el afecto, fue satisfecha en la entrega del inocente. Romanos confirma que Dios muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La salvación no es un sentimiento navideño, es una obra real que enfrenta el pecado con verdad. Por eso, la esperanza que nace en Belén crece hacia la cruz y no se queda en una postal. Los relatos de la infancia nos enseñan un modo de responder cuando Dios habla sin ruido. María guardaba las palabras y las meditaba, mostrando una oración que se toma el tiempo de pensar. Los pastores salieron a contar lo visto y oído, y la fe se volvió anuncio verificado en la calle. Los sabios adoraron y ofrecieron, afirmando con hechos lo que creían con el corazón. Hoy también el Espíritu Santo forma en nosotros esa obediencia sencilla que no busca aplausos. La Escritura muestra a Jesús creciendo en sabiduría, estatura y gracia, avanzando hacia su hora. A los 12 años lo vemos en el templo, ocupado en los negocios de su padre, sin perder el rumbo. Nada de atajos, nada de leyendas, un camino recto que desemboca en la Pascua definitiva. Así, lo que nació en un establo se proyecta hasta el Calvario y el sepulcro vacío. La Biblia protege este hilo para que la fe tenga un fundamento sólido y verificable. Trae esto a tu vida con pasos prácticos que se puedan revisar delante de Dios. Lee los capítulos de la Natividad y anota cómo obedecen quienes escuchan la voz del cielo. Ora con sencillez, pidiendo carácter para hacer lo correcto cuando nadie te mira en casa. Guía a tu familia hacia decisiones visibles que honren a Jesús en lo cotidiano. Y cuando dudes, vuelve a las promesas de Dios que sostienen la esperanza y la salvación. La noche cubría Jerusalén cuando un fariseo llamado Nicodemo, principal entre los judíos, buscó a Jesús con respeto y preguntas que no encajaban en su sistema. Reconocía las señales y admitía que Dios estaba con él, pero no comprendía el alcance. Vino sin polémica, con hambre sincera y una necesidad que la religión no curaba. La Biblia abre la escena mostrando un corazón inquieto ante la verdad. Ese anhelo es actual. Muchos saben de Dios, pocos se dejan confrontar por Él. Jesús fue directo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La frase desarmó la seguridad de Nicodemo, acostumbrado a medir la vida espiritual por linaje, norma y esfuerzo. El reino no se hereda por tradición ni se conquista con desempeño moral. Nicodemo preguntó cómo un hombre viejo puede nacer otra vez, evidenciando su bloqueo. El diálogo no trata de mejores reglas, sino de vida donde solo hay reforma externa. Entonces Jesús aclaró: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Lo nacido de la carne sigue siendo carne. Lo nacido del Espíritu Santo
es espíritu. Como el viento que sopla sin que controlemos su rumbo, así es la obra de Dios en el corazón. La salvación no es autoayuda ni pulido de conductas, es intervención divina. La fe nace cuando reconocemos que no podemos producir por nosotros mismos lo que Dios promete. Jesús llamó a Nicodemo maestro de Israel y con autoridad lo llevó a las escrituras que conocía. Recordó a Moisés levantando la serpiente en el desierto. Quien la miraba, vivía. De igual modo, el Hijo del Hombre sería levantado para que todo el que cree tenga vida eterna. La referencia no es un adorno, es el mapa bíblico de la cura de Dios. La esperanza nace cuando la mirada deja de girar en nosotros y se fija en aquel que el Padre envió. Entonces resuena el corazón del Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor de Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo por medio de Jesús. Quien cree no es condenado. Quien no cree ya ha sido condenado por rechazar la luz. La Biblia define la condenación como amar las tinieblas más que la luz. No es un veredicto caprichoso, es la consecuencia de cerrar la puerta a la verdad. Nacer de nuevo no es cambiar de templo, es cambiar de corazón. Es obra del Espíritu Santo que crea vida donde solo había rito, recibida por fe y confirmada en oración sincera. Las promesas de Dios pasan de teoría a camino. Cuando obedeces la palabra en lo cotidiano, el fruto se nota. Hambre por la Biblia, amor práctico, deseo de agradar a Dios. Allí, la esperanza deja de ser discurso y se vuelve vida verificada. Examínate sin máscaras. ¿Has nacido de nuevo o solo reformaste hábitos? Si la inquietud te alcanza, pide hoy a Jesús vida de lo alto y abre tu casa a su verdad. Vuelve a la palabra, rinde lo que te domina, busca una fe que obedece y persevera. Esa es la puerta de la salvación y el fundamento que sostiene en cualquier noche. El encuentro de Nicodemo no terminó, todavía llama por tu nombre y ofrece nueva vida. El Calvario no fue una escena improvisada, fue el punto exacto donde convergía toda la Biblia. Tras el juicio y la burla, levantaron la cruz, y el peso del mundo cayó sobre los hombros de Jesús. No hay exceso descriptivo en el texto, solo la sobriedad de un condenado que no devolvió insulto por insulto. Los presentes dividieron vestiduras y lanzaron miradas de desprecio, mientras otros miraban de lejos sin entender. Allí empezó a quedar claro que la salvación no sería un discurso, sino una obra terminada en madera y clavos. Pilato había reconocido que no encontraba culpa, y aún así la presión lo empujó a la entrega. La inscripción sobre la cruz recordaba el motivo oficial, pero no revelaba el verdadero motivo del cielo. El inocente ocupó el lugar del culpable, y esa sustitución no fue un accidente histórico. Las promesas de Dios hablaban desde antiguo de un siervo que cargaría con lo que no debía. La justicia no se canceló, se cumplió en el único que podía responder por todos. En ese madero, Jesús tomó lo que la humanidad no podía resolver ni con leyes ni con rituales. La culpa que nos separaba cayó sobre él, no como metáfora, sino como hecho que la Biblia sostiene. Lo que Isaías anunció, el Gólgota lo hizo visible sin espectáculo innecesario. El amor de Dios se mostró sin sentimentalismo. Amar fue pagar la deuda completa. Por eso la fe no se apoya en sensaciones, se apoya en la obra que Dios declaró suficiente. Las palabras de la cruz ordenaron el caos del corazón humano con una autoridad que no grita. Padre, perdónalos. No fue un gesto teatral. Fue la apertura real del perdón para quien crea. Al ladrón que se entregó en el último minuto, Jesús le aseguró compañía en el paraíso. Ese detalle no promueve la demora, muestra que la salvación depende de Cristo y no del calendario. Mientras tanto, el cielo se oscureció y la escena entera se volvió un aula de verdad. Llegó la hora señalada y Jesús dijo:
consumado es, cerrando el itinerario de la redención. No fue una rendición, fue la declaración de una obra completa que nadie necesita mejorar. El relato indica temblor y conmoción, pero el foco no está en el fenómeno, sino en el veredicto divino. La deuda quedó pagada y la puerta quedó preparada para ser abierta con justicia. Lo que desde Génesis se prometía, en la cruz se aseguró para siempre. ¿Qué significa hoy para ti, más allá de la emoción del momento? Que dejes de negociar con la culpa y te acerques en oración sincera al que puede limpiar. Que pidas al Espíritu Santo convicción para llamar pecado a lo que Dios llama pecado. Que conviertas la fe en pasos verificables, perdonar, restituir, cortar cadenas, volver a la Biblia. La esperanza deja de ser idea cuando tu agenda cambia porque Cristo ya pagó. Vivir a la sombra de la cruz no es quedar mirando atrás, es caminar distinto desde hoy. La salvación recibida se nota en el trato en casa, en el trabajo, en la palabra que eliges no decir. Las promesas de Dios sostienen cuando el cansancio aparece y el pasado quiere dictar sentencia. El amor de Dios no te empuja con culpa, te conduce con verdad y misericordia. Y aunque el relato parece terminar en silencio, lo que ocurrió allí abrió un futuro que no se agota. La cruz no cerró la historia con un gesto emocional, sino con una obra terminada, cuyo valor la Biblia explica con sobriedad. La vida está en la sangre. Y por eso el precio de la culpa no podía pagarse con palabras ni promesas humanas. La salvación no descansa en tu sensación de alivio, descansa en lo que Dios aceptó como suficiente. Cuando Jesús dijo, consumado es, declaró que no faltaba ninguna pieza del plan eterno. Esa certeza alimenta la esperanza cuando las emociones suben y bajan sin aviso. Durante siglos, el sumo sacerdote entró con sangre ajena para cubrir, no para limpiar el fondo del corazón. Aquellos sacrificios enseñaron la gravedad del pecado, pero eran sombra, nunca el cuerpo de la realidad. El sistema apuntaba a algo mayor que no dependiera de repeticiones ni calendarios rituales. La fe aprende allí que Dios educa primero para luego cumplir con precisión y misericordia. Las promesas de Dios nunca fueron un consuelo vacío, preparaban a un pueblo para recibir lo perfecto. Llegó el momento en que el Hijo entró no con sangre de animales, sino con la suya, una vez y para siempre. No compró un respiro temporal, obtuvo redención eterna que no caduca ni requiere suplemento. La justicia fue satisfecha sin atajos, y el amor de Dios quedó expuesto sin sentimentalismo. Nada quedó pendiente para que tú agregues méritos ni para que el cielo te pase factura después. Por eso la Biblia llama a Jesús mediador, porque su sangre abrió lo que nadie podía abrir. El efecto no es solo jurídico, toca la conciencia y la habilita para servir al Dios vivo con libertad. La sangre de Cristo purifica de obras muertas que parecen devoción, pero nacen del miedo y del orgullo. Así el Espíritu Santo escribe en lo profundo y convierte la doctrina en camino transitable. La oración deja de ser un rito a la defensiva y se vuelve acceso confiado a un Padre que recibe. Allí la fe madura porque descansa en hechos divinos y no en impulsos pasajeros. Vivir bajo esta verdad significa dejar de volver a los altares de la culpa para negociar perdón. Te acercas con confianza, no por tus logros, sino por la obra que el cielo ya validó sin condiciones. Tomas la Biblia como guía diaria y ajustas decisiones aunque nadie aplauda el cambio. Cierras puertas a hábitos que robaban el gozo y practicas restitución donde antes había excusas. Y mantienes la esperanza encendida cuando tu ánimo falla, porque la base no eres tú. ¿Y si caigo otra vez? Preguntas con sinceridad que no quiere disfrazarse de piedad. La sangre habla mejor que la de Abel. No clama venganza, clama gracia que transforma de verdad.
Confiesas sin rodeos, te apartas con decisión y reparas lo que rompes, porque la salvación no es barata. El Espíritu Santo no minimiza el pecado, pero no te deja vivir condenado por lo que ya fue pagado. La oración diaria se vuelve taller donde Dios rehace lo que parecía irrecuperable. Esto explica por qué el siguiente paso no es un recuerdo solemne, sino una puerta que se abrió de par en par. Si la sangre fue aceptada, el acceso quedó garantizado y no depende de tu racha espiritual. Ahí entenderás el velo roto y la cercanía del Padre sin mediaciones humanas caprichosas. En el canal, este punto conversa con la cruz cuando el cielo gritó silencio y el velo roto. El camino está abierto. La ruta es una sola: Jesús, su sangre suficiente y una vida nueva sostenida por las promesas de Dios. Cuando Jesús entregó el Espíritu, los evangelios narran que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. No fue un accidente arquitectónico ni un recurso dramático, fue un gesto soberano de Dios. La Biblia coloca ese signo exactamente en la hora de la muerte del Hijo. El lugar que simbolizaba distancia quedó expuesto a la mirada del cielo. Ahí comenzó a entenderse que la salvación no era promesa vaga, sino acceso real. Ese velo marcaba la separación del lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote. Lo hacía una vez al año y no sin sangre, reconociendo la santidad del Señor. La liturgia enseñaba límites que el corazón humano no podía franquear por sí mismo. La escena del templo resumía siglos de espera y de impotencia espiritual. La fe veía el mapa, pero todavía no tenía abierto el camino. Hebreos explica con claridad lo que el signo anuncia en el templo. Tenemos confianza para entrar por la sangre de Jesús, por camino nuevo y vivo. Ese camino fue inaugurado a través del velo, esto es, de su cuerpo entregado. No es una metáfora decorativa, es la base objetiva de nuestra esperanza. Las promesas de Dios se volvieron sí y amén cuando el Hijo dijo, consumado es. La implicación práctica es inmediata para quien desea intimidad con Dios. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. La oración deja de depender de mediadores humanos como requisito obligatorio. El Espíritu Santo nos guía y fortalece incluso cuando no sabemos cómo pedir. El acceso no se compra con desempeño, se recibe en fe y se vive en obediencia. Entrar por ese camino transforma la vida cotidiana lejos del espectáculo. Se ordena la conciencia, se repara al prójimo, se limpia la casa de hábitos ocultos. La Biblia vuelve a ser alimento diario y no un amuleto de agenda. El amor de Dios nos corrige sin humillarnos y nos levanta sin maquillarnos. La esperanza madura cuando la verdad se convierte en decisiones verificables. Los obstáculos más comunes son la culpa crónica, la vergüenza y la religiosidad vacía. La gracia no es permiso para pecar, es poder para vivir distinto en lo secreto. Por gracia sois salvos mediante la fe. Y eso no viene de vosotros, para que nadie se gloríe. Las promesas de Dios anclan el corazón cuando la emoción se agota. El Espíritu Santo confirma que perteneces al Padre y te conduce a la luz. Da un paso concreto hoy mismo para entrar con confianza por el camino abierto. Toma 10 minutos en silencio, lee Juan 19 y Hebreos 10 y habla con Dios sin rodeos. Presenta tu vida tal cual está y pide limpieza, dirección y un corazón indiviso. Haz una lista breve de reconciliaciones y obediencias que debas activar de inmediato. Ahí verás que el velo roto no es historia antigua, es presente de salvación. El monte estaba cubierto de voces que iban y venían entre la burla y el desconcierto, y en medio de ese ruido se levantaban 3 cruces que partían en 2 la tarde. A cada lado de Jesús colgaban hombres condenados, rostros ajados por una vida de decisiones torcidas y una justicia romana que no concedía aplazamientos.
La Biblia no edulcora la escena. Es polvo, madera áspera y pulmones que se agotan buscando aire. Uno de los crucificados se alimenta del coro del odio y repite la mofa: sálvate a ti mismo y a nosotros, como si el dolor diera permiso para negar la verdad. El otro, entre punzadas y silencio, empieza a ver lo que nadie quiere mirar cuando la muerte se acerca: la santidad del inocente y la ruina del propio corazón. Ese hombre gira lo que aún puede del cuello y reprende a su compañero con una lucidez que no proviene del orgullo, sino de una conciencia por fin despierta. Ni siquiera temes a Dios estando bajo la misma condena, dice, y con esa frase separa el escarnio del arrepentimiento que reconoce justicia en la sentencia. Nosotros a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y de ese juicio limpio nace una fe sin teatro. No hay negociación ni relato heroico, hay aceptación de culpa y reconocimiento de la inocencia de Jesús, exactamente como enseña la Biblia cuando el corazón se rinde. Donde muchos solo ven derrota, Él empieza a entrever esperanza, porque la verdad, aun tardía, abre la puerta que el autoengaño mantiene cerrada. Entonces articula la oración más honesta de su vida, corta en palabras y enorme en contenido, sin fórmulas ni promesas que ya no puede cumplir. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, petición que admite señorío, reconoce reino y confiesa que el trono no pertenece al que grita más fuerte. Esa oración prueba que la mirada se movió de sí mismo al Hijo y que el Espíritu Santo quebró el orgullo que resistió durante años lo evidente. Lo pide todo porque ya no puede ofrecer nada, y precisamente por eso queda a la vista el alcance real de la salvación, que no se compra con méritos. A los pies de la cruz no caben disfraces, solo la verdad desnuda del que clama y la fidelidad del que escucha. La respuesta de Jesús no deja grietas ni plazos difusos, es un veredicto con sello del cielo y fecha del presente. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, promesa que no se sostiene en el dolor del suplicante, sino en la autoridad del que puede abrir la puerta. Las promesas de Dios no son metáforas para consolar moribundos, son decretos que atraviesan la muerte y establecen destino con una palabra. Aquí, el amor de Dios no niega la justicia, la cumple en el Cordero y la aplica al culpable que cree, de manera que la esperanza deja de ser anhelo y se vuelve certeza. La Biblia coloca esa frase como faro para toda conciencia que sepa escucharla antes de que llegue la noche. Este cuadro enseña sin alegorías que el camino no se abre por acumulación de obras, porque aquel hombre no podía descender para reparar daños ni inaugurar ministerios. Su mano no alcanzaba para devolver lo robado, sus pies no podían recorrer aldeas, su agenda estaba cancelada por la gravedad de los clavos. Sin embargo, la fe lo llevó donde sus obras jamás habrían llegado, y la justicia perfecta aceptó su clamor porque lo ancló en Jesús, no en su pasado. Así funciona la salvación según la Biblia, gracia ofrecida, recibida por un corazón que confiesa la verdad y se aferra al único inocente. No hay mérito que añadir ni factura pendiente que abonar después. Hay obediencia del Hijo y aceptación del Padre. Eso es todo. Para quien escucha hoy con el alma cansada, el relato se vuelve espejo y medicina, no leyenda piadosa para días melancólicos. Cuando la culpa te apriete el pecho y la vergüenza te esconda de todos, recuerda que la verdad pronunciada ante Dios pesa más que años de silencios convenientes. La oración que dice lo que la conciencia sabe, esa que el Espíritu Santo enciende cuando ya no sirven excusas, es la puerta por la que entra la luz. Nada reemplaza la rendición sencilla. Reconocer el mal, nombrarlo sin rodeos y mirar al Hijo que puede salvar,
porque esa es la ruta que la Biblia bendice. De ahí nace una esperanza que no depende de estados de ánimo, sino del carácter inmutable de Dios. El ladrón no se convirtió en héroe de última hora, se convirtió en testigo de la suficiencia del crucificado, y eso cambia el modo de respirar aún en la agonía. Su historia corrige la arrogancia del que presume logros y consuela al que teme haber llegado tarde, porque en la cruz el reloj se somete a la voz del Rey. Si el inocente dijo hoy, entonces el acceso no está en suspenso, y la vida nueva no espera a que seas otro para empezar a formar otro corazón. El amor de Dios no se negocia a plazos, se recibe con manos vacías y se honra con un sí que la fe sostiene en la quietud y en el ruido. Por eso, allí donde todo parecía clausurado, brotó un destino abierto que no cabe en los cálculos de nadie. Queda claro, al cerrar la escena, que la puerta del reino no es rumor para tiempos mejores, sino entrada vigente para quien reconoce al Rey, incluso cuando el mundo se burla. La salvación llega al último respiro para demostrar que no hay rincón demasiado oscuro para la luz que viene de lo alto. Las promesas de Dios se cumplen en el mismo lugar donde el orgullo se rinde y la verdad ocupa su sitio, y eso vuelve confiable cada sí que pronunciamos delante del Padre. Así la Biblia nos educa a mirar la cruz, no como un monumento al fracaso, sino como el punto exacto donde la justicia y la misericordia se besan. Y en ese beso, el Espíritu Santo sella una esperanza que no se apagará, porque fue encendida por el propio Dios. Al amanecer del primer día de la semana, cuando todavía la ciudad no despertaba del todo, unas mujeres caminaron hacia la tumba con el corazón pesado y las manos preparadas para honrar un cuerpo que creían perdido. La Biblia relata que la piedra ya estaba removida y el lugar donde habían dejado a Jesús se encontraba sin el cuerpo, signo que no cabía en los cálculos de nadie. Un anuncio desde el cielo rompió el silencio. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esa pregunta comenzó a reordenar todo. La noticia no era un consuelo subjetivo, era un hecho histórico que cambiaba el sentido de la palabra derrota. Si la muerte se había tragado al justo, ahora el justo se tragaba a la muerte, y con ello la esperanza dejaba de ser deseo vago para volverse certeza. Los evangelios muestran un patrón coherente de sorpresa, miedo y gozo, porque nadie esperaba ver cumplidas así las promesas de Dios. María Magdalena anunció lo visto, Pedro corrió, Juan creyó al entrar, y los de Emaús sintieron arder el corazón cuando el resucitado abrió las Escrituras. No fue una visión privada ni un rumor de esquina, fue una cadena de encuentros que la Biblia conserva con sobriedad. La tumba vacía explicó la cruz sin anular su dureza, porque el precio fue real y la victoria también. De esa secuencia nace una fe que no descansa en ánimos fluctuantes, sino en lo que Dios hizo a plena luz del día. Pablo recogerá este testimonio y lo pondrá en el centro del anuncio. Si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe y seguimos en nuestros pecados. Pero si resucitó, y así lo afirman testigos que lo vieron vivo, entonces la salvación no es especulación religiosa, sino acto consumado con poder. La resurrección confirma que el Padre aceptó el sacrificio del Hijo y abrió un futuro que ya no depende del mérito humano. Por eso la Biblia llama a Cristo primicias, porque lo que empezó en Él se proyecta hacia todos los que creen. La esperanza no se limita a sobrevivir a esta semana. Se levanta mirando una vida que no se oxida con ninguna tumba. El vacío del sepulcro no fue un final, fue una puerta nueva para la relación con Dios en lo cotidiano. Cuando la culpa intente reescribir tu historia, el resucitado la contradice con un veredicto más alto. Cuando el miedo te paralice, el triunfo de Cristo recuerda que no caminas hacia la oscuridad, sino hacia un reino que ya ha comenzado. Aquí el amor de Dios se vuelve pedagógico.
No te empuja con vergüenza, te conduce con una verdad que libera. Por eso la fe madura pasando de la teoría a hábitos que muestran que la muerte ya no manda en tus decisiones. La resurrección transforma la oración en conversación con un Señor vivo que oye, guía y corrige, no con un recuerdo admirable. A la mesa de tu casa, en el trabajo, en el cuarto en silencio, el resucitado es autoridad que consuela y rumbo que endereza. No necesitas fabricar emociones intensas para sentirte cerca, necesitas abrir la Biblia y dejar que su palabra gobierne lo práctico. El Espíritu Santo toma lo de Cristo y te lo aplica en la conciencia para que el pasado no sea dueño del presente. Así, el día común se vuelve terreno de resurrección, donde se aprende a amar mejor porque primero se fue amado. Aplicarlo implica reconciliarte con quien evitabas, devolver lo que adeudas, cortar lo que te ata y empezar a servir donde antes solo exigías. No son gestos heroicos de temporada, son pasos verificables que responden a un Señor que vive y merece obediencia. La salvación recibida te empuja a vivir en integridad cuando nadie mira, porque el testigo principal es Dios. Las promesas de Dios sostienen cuando el cansancio vuelve y el pecado quiere recuperar terreno. La esperanza persevera cuando recuerdas que la tumba sigue vacía, aunque tu agenda esté llena de contradicciones. ¿Qué poder tiene tu fe si tu Jesús aún está en la tumba? Preguntaste al inicio de este camino, y hoy la respuesta se volvió argumento para la batalla diaria. Tiene el poder de levantarte cuando caes, porque quien te llama vive y no se arrepiente de haberte llamado. Tiene el poder de ordenar tu casa, porque el resucitado no es visita, es Señor que habita y santifica. Tiene el poder de sostenerte cuando nadie aplaude, porque la esperanza no busca vitrinas, busca fidelidad. Y tiene el poder de llevarte hasta el final, porque la vida eterna no comienza al morir, comenzó cuando Él venció. Si dudas de si esto es para ti, mira el patrón bíblico. Dios se acercó a los que lloraban, a los que corrían confundidos y a los que caminaban desencantados. A todos les abrió las Escrituras, a todos les ofreció paz, a todos los llamó por su nombre, y ninguno salió igual de ese encuentro. Haz lo mismo con sencillez. Vuelve hoy al Evangelio, habla con Él como quien sabe que es escuchado y decide la próxima obediencia concreta. El Espíritu Santo te recordará lo que Jesús dijo y te dará fuerza para hacerlo cuando cueste. Así la fe se confirma, la oración se vuelve respiración y la salvación se nota, porque la vida empieza a oler a resurrección. Era el día de Pentecostés y la ciudad hervía de peregrinos cuando, sin aviso humano, un sonido como de viento recio llenó la casa donde los discípulos oraban con el corazón alineado. No estaban ideando estrategias, estaban juntos esperando lo que Jesús había prometido antes de ascender, con la Biblia abierta en la memoria y la mirada en Dios. Lenguas como de fuego se repartieron sobre cada uno, y todos comenzaron a hablar en otros idiomas según les daba el Espíritu Santo. La multitud, venida de muchas naciones, se agolpó sorprendida porque cada cual oía proclamar las maravillas de Dios en su propia lengua. Algunos se burlaron para explicar lo inexplicable, pero el hecho imponía su peso. Dios estaba cumpliendo sus promesas de Dios a plena luz del día. Entonces Pedro se puso en pie con los 11 y alzó la voz, no con bravura, sino con autoridad de testigo que entiende el momento. Explicó que aquello no era embriaguez, sino el cumplimiento de lo anunciado. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Llevó el corazón del mensaje a Jesús de Nazaret, aprobado por Dios con señales, entregado según el determinado consejo del Padre y crucificado por manos de hombres. Pero Dios lo levantó,
rompiendo los dolores de la muerte, y las escrituras de David anticipaban precisamente esa resurrección que ahora sostenía su fe. No era un mito de consuelo, era el eje de la salvación que ponía en pie a los testigos y ponía en jaque a la conciencia. Al oírlo, muchos fueron traspasados de corazón y preguntaron con urgencia que no admite postergaciones. «Hermanos, ¿qué haremos?». Pedro no ofreció un remedio vago. «Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». La promesa era para ellos, para sus hijos y para los de lejos, para cuantos llamare el Señor. Y el apóstol insistía: «Sed salvos de esta generación perversa». La esperanza se volvió decisión verificable. Creer, confesar, ser bautizado, recibir el sello que confirma lo que Dios hace por dentro. Así se entiende que la gracia no suspende la responsabilidad. La enciende con verdad y la sostiene con poder. Los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000, cifra que no glorifica números, sino la eficacia de Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobre todos venía santo temor. Señales y maravillas acompañaban, pero la identidad del pueblo se veía en la vida compartida. Nadie quedaba al margen de la mesa ni de la carga. Vendían bienes cuando hacía falta y repartían según necesidad, sin espectáculo, porque el amor de Dios había tomado forma de servicio. Cada día, en el templo y por las casas, alababan con sencillez, y el Señor añadía a los que habían de ser salvos, mostrando que la obra es suya. Pentecostés no fue un paréntesis emocional, fue el inicio de una vida sellada para caminar en obediencia cuando ya no se ve al Maestro con los ojos. El sello del Espíritu Santo confirma a los que han creído y garantiza herencia, de modo que la esperanza no cuelga del ánimo, sino del compromiso de Dios. La salvación deja de sentirse en suspenso y se vive como relación viva que corrige, consuela y capacita para lo que antes parecía imposible. La Biblia enseña que ese sello no anula el llamado a la santidad. Lo hace viable, porque el poder que levantó a Cristo actúa en quienes creen. Así, la comunidad no imita un ideal, encarna una promesa que el cielo mismo respalda. Traído a hoy, esto se traduce en hábitos que muestran que Dios gobierna cuando nadie mira y cuando todos miran. Se persevera en la palabra aunque el calendario apriete, se guarda la comunión incluso cuando las diferencias duelen, y la oración sostiene lo que las fuerzas no pueden. La generosidad deja de ser gesto aislado y se vuelve economía del reino, donde la necesidad del otro se considera asunto propio. El Espíritu Santo reparte dones para edificación y disciplina al corazón, para que el don no eclipse el carácter. Y el nombre de Jesús sigue siendo la puerta por la que entra la vida nueva que no se negocia con méritos. Si preguntas cómo saber si esto está ocurriendo en ti, no busques primero experiencias extraordinarias, revisa el fruto que permanece. Te lleva a reconciliarte, a decir la verdad, a ordenar tu casa, a amar sin cálculo, a resistir el mal con bien, a volver a la Biblia cuando desfalleces, te sostiene en la prueba con fe sobria y te levanta cuando caes sin venderte vergüenza, sino conduciéndote al arrepentimiento. Te mueve a la misión, no por presión social, sino por gratitud que no cabe en el pecho. Ahí trabaja el amor de Dios como fuego que no destruye la madera buena y consume lo que sobra. Pentecostés, en definitiva, no clausura la obra de Cristo. La aplica a la historia concreta de personas comunes que aprenden a vivir como rescatadas. La salvación se hace visible en la mesa compartida, en la palabra limpia, en la conciencia despierta y en la ciudad que empieza a notar un pueblo distinto.
Las promesas de Dios ya no son consignas para días de ánimo alto, son anclas cuando el viento cambia y empujes cuando el miedo muerde. La esperanza ya no es consuelo postergado, es presente que ordena prioridades y futuro que no puede ser arrebatado. Y todo esto sucede porque el Espíritu Santo fue dado, tal como Jesús dijo, para quedarse y para guiar hasta el fin. La escena que recorre la Biblia desde el Edén hasta el sepulcro vacío desemboca en una verdad que no admite atajos. La salvación es por gracia mediante la fe y no proviene de nosotros. No es un premio al desempeño religioso ni una condecoración por hábitos mejorados. Es un regalo que el Padre ofrece en Jesús para que nadie se gloríe. El veredicto no se compra con méritos ni se negocia con promesas tardías. Se recibe con manos abiertas y conciencia humilde. Así lo estableció Dios para que el centro permanezca en su obra y no en la vanidad del corazón humano. Cuando esta verdad cae al alma, nace una esperanza que no depende de rachas anímicas, sino del carácter fiel del Señor. Decir no por obras no invalida la obediencia, la pone en su lugar correcto, fruto y no moneda de cambio. El mismo pasaje enseña que fuimos creados en Cristo para buenas obras que Dios preparó de antemano, de modo que el camino se recorre, pero no se compra. La fe verdadera no presume, trabaja en silencio porque sabe que el fundamento ya fue puesto por otro. Quien entiende esto, deja de medir a Dios con su agenda y aprende a caminar al ritmo de sus promesas de Dios. Así se ordena el corazón, gracia en el origen, obediencia en la marcha y gloria a Dios en el destino. La fe no es optimismo ni autosugestión. Es confiar en lo que Dios declaró suficiente en la cruz y confirmó en la resurrección. El Padre mostró su amor de Dios entregando al Hijo y mostró su justicia castigando el pecado en el inocente para justificar al que cree. Cuando el alma se rinde a este veredicto, cesa la negociación con la culpa y empieza la gratitud que mueve a vivir distinto. La Biblia no deja huecos. El mismo Dios que salva capacita para andar en la luz sin convertir la luz en orgullo. Por eso, la fe madurada sostiene cuando faltan aplausos y corrige cuando sobran pretextos. En la práctica, la puerta se cruza cada día cuando te acercas en oración a reconocer la verdad sin disfraces. No vas a pedir audiencia por tus logros, vas porque Jesús abrió el acceso y el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres recibido. Allí confiesas lo que debes, renuncias a lo que te ata y pides fuerzas para hacer lo que sabes correcto. La conciencia se aquieta no porque ignores el pasado, sino porque crees lo que Dios dijo sobre la obra del Hijo. De ese encuentro nace el ánimo para convertir convicciones en pasos verificables. La fe cuida de dos precipicios: la soberbia que presume obras y la desesperación que se cree irrecuperable. Al primero le recuerda que nada posee que no haya recibido y que toda obediencia es respuesta y no currículum. Al segundo le anuncia que la gracia alcanza incluso cuando el inventario de errores desborda cualquier esfuerzo humano. Así, la esperanza no se infla con elogios ni se desangra con fracasos, porque mira a Jesús y no a la curva del rendimiento. El Evangelio educa el alma para depender de Dios cuando todo sale bien y cuando todo parece perdido. Si preguntas cómo se reconoce esta fe, no busques primero experiencias intensas, revisa el fruto que permanece cuando nadie mira. La vida reconciliada, la palabra veraz, la restitución a tiempo y la generosidad sin espectáculo hablan mejor que 1000 discursos. No son obras para comprar salvación, son señales de que el Espíritu Santo está transformando el interior. La Biblia llama a esto andar, porque la gracia no paraliza, pone a trabajar al corazón agradecido. Quien cree, obedece, y quien obedece confirma que de verdad ha creído.
Vivir por fe no es cerrar los ojos a la realidad, es mirar toda realidad desde el veredicto de Dios. Cuando el temor presione, te aferras a las promesas de Dios. Cuando el orgullo asome, recuerdas que todo bien viene de arriba. Si caes, te levantas por la misma puerta por la que entraste, gracia recibida, no crédito renovable por méritos. La salvación permanece firme porque descansa en aquel que no cambia, y la esperanza se mantiene viva porque sabe a dónde mira. Así camina el discípulo. Menos ruido de ego, más confianza en Jesús y un paso cada día en la dirección correcta. Esta puerta innegociable es también una invitación diaria a dejar de medirlo todo por el esfuerzo y empezar a medirlo por la fidelidad de Dios. Haz del Evangelio tu punto de partida cada mañana y de la oración tu primera tarea, incluso antes de explicar tus planes. Abre la Biblia y permite que ella gobierne más que las urgencias que compiten en tu mente. Pide al Espíritu Santo que te haga sensible para obedecer hoy lo que oíste ayer, sin aplazarlo para cuando te sientas mejor. Allí verás cómo la fe se vuelve camino, la esperanza se vuelve resistencia y la salvación se vuelve estilo de vida. En la ladera donde resonó el Sermón del Monte, la gente buscaba orientación para la vida diaria y no un espectáculo pasajero. Y allí Jesús habló de dos puertas y dos caminos con una claridad que no deja zonas grises. La Biblia narra que una puerta es ancha y su camino espacioso, otra es estrecha y su senda angosta, y esa simple imagen corta como espada el autoengaño religioso. No hay un tercer sendero escondido para indecisos, ni un atajo secreto para conciliar todas las opciones sin compromiso, porque el reino no se negocia. La enseñanza apunta al corazón y a la dirección que asume cuando nadie está mirando, porque ahí se define la ruta real más allá de los discursos. Quien escucha entiende que la salvación no es un amuleto de bolsillo, es una entrada que ordena cada decisión. La puerta ancha no exige revisar el interior, no pide perdón ni cambio y permite conservar vieja culpa bajo nuevos nombres. Por eso atrae multitudes sin esfuerzo. Es cómoda porque no contradice hábitos queridos, promete libertad mientras ata más fuerte y celebra la apariencia en vez de la verdad que duele pero cura. La Biblia no maquilla el final de ese camino, lleva a perdición, no por capricho, sino porque es coherente con lo que el corazón eligió alimentar. El aplauso de muchos se vuelve ruido que tapa la conciencia, aunque por dentro se conserve un cansancio que no encuentra descanso real. La esperanza que ofrece la vía amplia es humo, porque no descansa en las promesas de Dios, sino en la facilidad del momento. La puerta estrecha, en cambio, obliga a soltar peso innecesario, porque no se puede entrar con el orgullo a cuestas ni con la doble vida acomodada. No la escogen porque sea dura sin sentido, sino porque solo ella conduce a la vida que Jesús promete, y esa vida empieza ahora mismo con paz verdadera. La angostura no es crueldad, es foco. Alinea el deseo con la voluntad de Dios y deja sitio para lo que de verdad sostiene bajo tormenta. Allí, la fe pasa de discurso a obediencia, y el amor deja de ser emoción para convertirse en renuncia que edifica, sin cámaras y sin vitrinas. La Biblia señala que son pocos los que la hallan, no porque sea oculta, sino porque el corazón prefiere la amplitud antes que la verdad. Esta distinción no invita a juzgar al prójimo, sino a examinar la ruta personal con honestidad, lejos del autoengaño que confunde cantidad con verdad. La multitud nunca fue termómetro del cielo, y el consenso no reemplaza el veredicto de Dios cuando el texto habla con precisión y autoridad. El amor de Dios no nos deja cómodos en el error. Nos llama por nombre para que elijamos la entrada que transforma. La esperanza no es un premio por aguantar, es la consecuencia de caminar bajo su luz.
aun cuando cueste nadar contra la corriente. Por eso, esta enseñanza de Jesús es advertencia y abrazo a la vez, firme con el pecado, paciente con el pecador. Aplicarlo hoy significa revisar agendas, vínculos, consumo y palabras a la luz de la Biblia, porque el camino se nota en lo cotidiano y no en la retórica. Quien entra por la puerta estrecha aprende a pedir perdón sin excusas, a restituir cuando ha fallado y a cortar lo que le roba la conciencia limpia. La oración deja de ser trámite y se vuelve respiración que ordena prioridades, mientras el Espíritu Santo da fuerza para sostener lo decidido. Las promesas de Dios no funcionan como talismán, sino como anclas cuando el viento cultural empuja hacia la concesión fácil. Allí la fe madura porque el corazón deja de justificarse y empieza a obedecer en cosas pequeñas y medibles. El camino angosto modela relaciones. La palabra es veraz, aunque implique pérdida. La generosidad es práctica y no propaganda. La fidelidad no depende de la moda. Quien ama según el amor de Dios aprende a decir sí con compromiso y no con respeto, porque la verdad y la misericordia no son rivales. Se trabaja con integridad cuando nadie observa, se honra al débil sin esperar retorno. Se apaga lo que contamina aunque atraiga y se enciende lo que edifica aunque no venda. La salvación no es solo destino futuro, es presente que reordena la casa, el dinero, los afectos y el tiempo para que todo respire reino. Así la esperanza deja de ser consigna y se vuelve estabilidad en medio de semanas difíciles. La advertencia de Jesús también protege de dos extremos, el perfeccionismo que paraliza y el relativismo que todo lo iguala, porque ninguno conduce a la vida. El primero olvida la gracia y convierte la puerta en muro imposible. El segundo olvida la santidad y convierte el muro en lona elástica que nunca corrige. El camino estrecho une gracia y verdad, recibe por fe, transforma con paciencia, corrige con amor y sostiene con promesa. El Espíritu Santo convence sin humillar y levanta sin maquillar, para que andar con Dios sea posible para gente real y no para héroes de cartón. La Biblia educa el paso a paso, y esa pedagogía se verifica cuando el carácter cambia en silencio. Al final, la pregunta no es si la enseñanza es conocida, sino por qué puerta estás entrando hoy, cuando nadie aplaude y solo Dios ve. La ruta se decide en las bifurcaciones pequeñas, en cómo respondes a la ofensa, en a qué renuncias cuando casi nadie renuncia, en qué guardas cuando todos se exceden. La fe auténtica selecciona camino antes que resultado, porque confía en el guía más que en la comodidad del terreno. Las promesas de Dios aseguran que no caminas solo y que la vida que ofrece Jesús no se agota en la fatiga del presente. Y esa certeza enciende una esperanza que no avergüenza, porque descansa en el Dios que abre y nadie cierra. Ante el trono blanco que la Biblia describe sin adornos, se reúnen grandes y pequeños, y no hay rincón donde esconder la mirada cuando todo queda a la luz. Los libros son abiertos y cada obra aparece sin cortes, porque la justicia de Dios no trabaja con rumores ni conmemora apariencias vacías. Entonces se abre otro libro, distinto a los demás, llamado el libro de la vida, y su sola mención ordena el sentido del juicio. El escenario no es un teatro apocalíptico para asustar, es el día en que la verdad y la misericordia muestran qué construyó cada corazón. Allí la esperanza no depende de discursos, depende de lo que Dios declaró sobre Jesús y sobre quienes le pertenecen. Los registros que cuentan lo hecho no sustituyen la gracia, solo exponen lo que fuimos eligiendo cuando nadie aplaudía ni vigilaba. La salvación no se compra con méritos, pero las páginas muestran si la fe era viva o pura fachada que se desmoronaba al primer viento. El juez no confunde pobreza con piedad ni brillo con obediencia,
porque conoce la raíz de cada gesto y el hilo de cada decisión. Por eso ese día nadie negocia, nadie soborna, nadie inventa coartadas. La Biblia enseña que el veredicto es limpio y sin favoritismos humanos, y el amor de Dios aparece sin maquillaje, ofreciendo lo que anunció desde el principio a quien se rindió a la verdad. El libro de la vida no es un cuaderno de devociones, es el registro de quienes fueron hechos suyos por la obra del Hijo. Estar escrito allí no depende de linaje, ni de herencias religiosas, ni de promesas tardías en noches de miedo. Depende de haber confiado en Jesús, de haber recibido su salvación como regalo que transforma la conciencia y endereza el camino. Ese nombre inscrito no anula la responsabilidad, pero quita el terror servil, porque la fe descansa en un pacto que Dios mismo garantiza. Quien vive así aprende a mirar el juicio sin cinismo y sin pánico, con reverencia sobria y con esperanza que no se quiebra. La Biblia sostiene que somos salvos por gracia mediante la fe, y que las obras preparadas por Dios confirman el rumbo, no pagan la entrada. Los libros exhiben la coherencia o la distancia entre lo que dijimos creer y lo que realmente amamos cuando nadie veía. El libro de la vida señala pertenencia, no quienes acumularon listas, sino quienes caminaron tras el Cordero con tropiezos perdonados y pasos rectificados. Así se entiende que las promesas de Dios no son consigna motivacional, sino ancla cuando el alma tiembla ante la verdad. Y el Espíritu Santo testifica por dentro, enseñando a llamar luz a la luz y a dejar la sombra aunque cueste. A la altura de este día conviene revisar la casa con calma y sin dramatismo, dejando que la palabra pregunte sin que el orgullo responda primero. Haz de la oración un cuarto honesto donde confiesas lo que eres, recibes lo que Dios dice y decides lo que debes obedecer sin aplazarlo. Si hay deudas, restituye. Si hay cadenas, córtalas. Si hay rencores, sepúltalos a los pies de la cruz donde todo fue pagado. Que tu agenda, tu dinero y tus vínculos respiren el mismo evangelio que confiesas, porque así la fe deja huella y no solo ruido. Y cuando el miedo recuerde las páginas viejas, vuelve a Jesús, que escribe nombres donde antes solo había culpas. Nadie sabe cuántas vueltas de calendario le quedan. Por eso el momento oportuno es hoy y no la próxima estación del ánimo. Si entiendes que esta palabra atravesó tus defensas, no te quedes en una emoción que se evapora con el tráfico de mañana. Responde con voz clara y con paso visible, porque el corazón cambia mejor cuando la decisión tiene fecha y testigos. Si este video tocó tu alma, no lo ignores. Deja un comentario diciendo, quiero ser salvo. Esa confesión no te salva por sí misma, pero declara ante Dios y ante los hombres el rumbo que eliges de una vez. Vivir con el libro de la vida en mente no es paranoia religiosa, es lucidez que pone cada cosa en su sitio. Aprendes a servir sin espectáculo, a decir la verdad cuando cuesta, a perdonar más rápido que antes y a perseverar cuando nadie te felicita. Las promesas de Dios sostienen la espera, la Biblia afina el oído, la oración enciende el ánimo justo cuando se apaga y el Espíritu Santo fortalece lo decidido. La salvación se vuelve estilo de vida, no etiqueta, carácter en proceso, no fachada, descanso profundo, no evasión decorada. Y la esperanza mira lejos sin olvidar el hoy, porque sabe que el juez que viene es el mismo que rescató y prometió no soltarte. Cuando ese día llegue y se pronuncie tu nombre, lo que ahora haces en secreto se volverá público y no habrá lugar para verdades a medias. Si tu confianza está en Jesús, el registro eterno no exhibirá tus méritos, sino su obra, y por eso podrás permanecer en pie. Si todavía dudas, vuelve al Evangelio y deja que Dios determine el tono de tu conciencia, sin rebajas ni recargos que Él no puso. Camina en integridad, no para comprar nada, sino porque fuiste comprado por precio, y ese precio fue sangre suficiente. Así,
Cuando la historia cierre su libro, tu nombre quedará donde la esperanza no se marchita y el amor de Dios no tiene fin. El anuncio que corre desde los profetas hasta los apóstoles converge en una urgencia que no admite aplazamientos. Hoy es el tiempo aceptable y hoy es el día de salvación. La Biblia no habla de mañana como refugio seguro, porque el corazón cambia de ánimo y la vida se consume más rápido de lo que creemos. El juez está a la puerta y no llega para sorprender al inocente, sino para confirmar lo que cada conciencia ha elegido en secreto. Si todo lo anterior te mostró el camino, este es el punto en que la fe deja de ser discurso y se vuelve respuesta. Antes de que el ruido vuelva, decide delante de Dios quién gobernará tu historia desde ahora. La tentación de negociar un poco más es vieja como el Edén. Prometer cambios cuando el calendario se despeje, cuando el cansancio baje, cuando la herida cierre. Pero la Biblia enseña que el corazón se endurece cuando pospone la verdad, y la esperanza se vuelve humo cuando vive de excusas. Dios no busca fórmulas heroicas, busca un sí entero que rinda el orgullo y abra la casa a su luz. Ese sí no nace del miedo, nace del amor de Dios que te alcanzó cuando no tenías con qué responder. Por eso el Evangelio llama hoy, no para asustar, sino para rescatar con misericordia y firmeza. El camino está expuesto sin trampas. Vuelve a Jesús, cree en su obra suficiente y confiesa la verdad que te estaba pesando. La salvación no se compra con promesas tardías, ni se simula con hábitos pulidos, se recibe por fe y se confirma en obediencia. Donde el pecado te ataba, pide perdón y sepáralo con decisión, porque las promesas de Dios sostienen al que se rinde. No compres condena barata, ni te vendas optimismo vacío. La cruz pagó lo que tú no podías pagar y la tumba vacía lo dejó ver. Tu respuesta no cambia a Dios, te cambia a ti para que camines bajo su favor. Nadie entra solo a esta ruta. El Espíritu Santo convence, limpia, guía y da fuerza cuando las fuerzas fallan. La oración deja de ser recurso de emergencia y se vuelve respiración que sostiene cada paso. Abre la Biblia a diario y deja que su verdad ordene tus decisiones, aun cuando no haya aplausos. La fe madura cuando convierte convicciones en hábitos y reconcilia lo que estabas postergando. Así la esperanza deja de depender del ánimo y se ancla en el carácter fiel del Señor. Haz hoy lo que sabes que debes hacer desde hace tiempo. Pide perdón donde fallaste, devuelve lo que no es tuyo. Corta la pantalla que te contamina, repara la palabra que rompiste. No esperes a sentirte preparado, porque la obediencia es la preparación que Dios reconoce. Si temes caer, recuerda que quien te llama es el mismo que levanta y fortalece sin humillarte. Las promesas de Dios no cubren la doble vida, pero sostienen al que decide caminar en la luz. La salvación no te quita la historia, te da otro comienzo con el Señor a la cabeza. Este llamado no desconoce tus heridas ni idealiza tus circunstancias. Sabe dónde te duele y por qué te escondes. Por eso la voz del cielo no te empuja con vergüenza, te atrae con verdad y te nombra por tu nombre. La Biblia asegura que quien a Él viene no será echado fuera, y ese es el lugar donde la culpa pierde su voz. El amor de Dios no maquilla el pecado, lo perdona y transforma para que andes de otra manera. La fe que hoy dices con la boca, confírmala con pasos visibles cuando termine este episodio. No ignores lo que el cielo gritó con sangre, ni cambies esta hora por un luego que nunca llega. Si escuchaste, responde en voz clara delante del Dios que ve en lo secreto y recompensa en lo público. El juez está a la puerta, y para los que se acogen al Hijo, esa puerta no es amenaza, es entrada a casa. Que tu decisión sea firme, no por orgullo, sino por gratitud a Jesús,
que abrió el camino con su vida. Y que desde hoy tu casa, tu agenda y tu palabra respiren esperanza porque caminas bajo las promesas de Dios. Desde el Edén hasta la cruz y desde la cruz hasta ti, la Biblia ha mostrado una ruta que no engaña. El pecado rompió la comunión, pero en Jesús la salvación quedó abierta para quien cree. No necesitas máscaras ni discursos. Necesitas responder con fe al amor de Dios que pagó tu deuda y al Espíritu Santo que hoy toca tu conciencia. Si algo arde por dentro, no lo apagues con excusas. Conviértelo en oración sencilla. Señor, aquí estoy. Haz en mí tu voluntad. De eso se trata empezar de nuevo, de dejar que las promesas de Dios ordenen la vida real, no de coleccionar emociones. Aplica lo que escuchaste sin postergar. Pide perdón donde fallaste, repara lo que rompiste, corta el hábito que te roba paz, vuelve a la palabra y toma una decisión con fecha y evidencia. La esperanza deja de ser discurso cuando la agenda cambia y la casa respira. Reino. Cuando eliges la verdad aunque duela y la misericordia aunque cueste, no esperes a sentirte preparado. La obediencia es la preparación que Dios reconoce. Si tropiezas, levántate por la misma puerta por la que entraste, gracia recibida, no méritos acumulados. Quiero dejarte una promesa para sostener tu camino. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Aférrate a esta palabra cuando el miedo te visite y recuerda que el resucitado gobierna lo que tú no controlas. Él no te empuja con vergüenza. Te conduce con verdad y te guarda en su amor de Dios cuando eliges la luz. Si este video habló a tu corazón, dale like, suscríbete y activa la campanita. Aquí compartimos nuevas palabras de esperanza cada día. Escribe en los comentarios: quiero ser salvo, oh Jesús es mi Señor, y toma hoy la decisión que cambia destinos. Que el Espíritu Santo selle en ti lo que escuchaste y te dé fuerzas para convertirlo en pasos visibles. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.